Mesa, el tema mega. David Saucedo es especialista en seguridad. David, yo sé que ya casi llegamos a mitad del mes, pero no te había yo podido saludar. Feliz inicio del 2023. Yo creo que todavía es válido. Yo creo que hasta el 2 de febrero, cuando ya es el Día de la Candelaria, se comen los tamales. Pero bueno, ese no es el tema del día de hoy. Hoy estamos hablando de los centros penitenciarios, de la bomba de tiempo que se han convertido a lo largo de todos estos años y que tiene que ver también este espacio con si les alcanza o no el presupuesto que se asignan suficientes recursos, suficiente presupuesto a las cárceles. Tú seguramente tendrás el dato exacto de cuánto es lo que se destina a los centros penitenciarios, hablando federales y estatales. No te escuché del todo, Mitzi, pero sí alcancé a capturar gran parte de tu comentario. También te deseo feliz año. Tenemos un problema en el sistema penitenciario nacional derivado de dos factores. En primer término, el nuevo sistema penal acusatorio indujo a que muchas personas tuvieran que pasar una estancia en prisión derivado de las modificaciones al marco legal nacional. Esta es una situación que se ha venido debatiendo desde hace meses, pero este nuevo sistema penal acusatorio provocó que se incrementara la población carcelaria en el país. En segundo término, la guerra de carteles que se vive en varias regiones del país provocó que hubiera muchas aprehensiones de personas de delitos del orden federal, pero que también estaban siendo ingresados a penales estatales. Entonces, esta doble problemática de guerra civil entre los distintos grupos de narcotráfico y de una modificación al sistema penal acusatorio que indujo a que se incrementara el número de personas en situación de prisión preventiva, provocó que tuviéramos en las cárceles estatales y federales el fenómeno de la sobrepoblación. La sobrepoblación carcelaria genera un sinnúmero de problemas complementarios, como lo viene a ser el autogobierno, las riñas al interior del penal, la falta de personal para poder atender a los internos y darles opciones de sano esparcimiento, de recreación, de capacitación para el trabajo y de reinserción social. Tenemos muchas problemáticas relacionadas con el incremento de la población carcelaria. Por otro lado, el gobierno federal canceló algunos esquemas de financiamiento que se habían estado instrumentando, sobre todo la participación de capital privado en el sistema carcelario, tanto para la construcción de penales como para la administración y gerenciamiento. Definitivamente coincido con la perspectiva del gobierno federal. Esta experiencia de recursos del sector privado en el sistema penitenciario mexicano fue una experiencia fallida. El gobierno de la 4T decidió cancelarlo, pero en contraparte no sumó más recursos para atender a una población creciente de personas que se encuentran en prisión. Sobra decirte que las prisiones estatales son las que más padecen este tipo de problemáticas, de acuerdo con las mediciones que de manera regular hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hemos escuchado en repetidas ocasiones, David, yo espero que ahora sí me escuches bien, las palabras readaptación, rehabilitación y reinserción. Palabras que solamente se quedan allí como tal y no ocurren en la realidad. No, lamentablemente en las prisiones no me gusta utilizar este concepto que se ha repetido demasiado, pero no deja de ser cierto. La verdad es que las prisiones siguen siendo universidades del crimen. La mayoría Sí. de los internos que entran a alguna prisión estatal o federal entran en contacto con delincuentes dedicados a otras actividades delictivas y al finalizar su estancia en prisión, normalmente se incorporan a las organizaciones delictivas de las que formaban parte sus compañeros. Lo cierto es que en las prisiones se vive una situación de profunda corrupción, de cobros injustificados hacia los internos para poder gozar de ciertos servicios, para tener atención médica, incluso para poder acceder a tener alimentos. No cuentan con ningún tipo de opción de crecimiento, de reinserción educativa, laboral. En muchas ocasiones, de acuerdo con los reportes que estamos viendo en las últimas fechas, hay riñas al interior de los penales por el control del narcomenudeo al interior de las prisiones. Es decir, yo te diría que está el sistema penitenciario nacional muy cerca de colapsar. Es posible que a lo largo de este año o del siguiente año tengamos más motines como los que lamentablemente presenciamos a finales del año pasado. Esto es perfectamente normal debido a la situación que reitero, se dio con el incremento de la población carcelaria. Lo que ha hecho el gobierno federal y lo que han hecho los Sí. gobiernos estatales es intervenciones puntuales
para atender problemáticas que se están desbordando en ciertos penales. Sí, pero de alguna forma siguen siendo reactivas. Y yo lo decía en un principio, se suponía que la implementación del nuevo sistema, que ya no es nuevo, sistema penal acusatorio, iba a reducir esta situación, y lo que ha hecho, que tú lo decías al principio, David, es que lo ha incrementado. ¿Cómo lograr resarcir esta crisis de las cárceles? Solo hay dos opciones reales para poder empezar a resolver la problemática. Una es la construcción de más prisiones. Se requieren más prisiones de alta seguridad para la contención de delincuentes que están ligados a delitos de alto impacto. Por un lado, la construcción de más penales y por el otro, una revisión con lupa y minuciosa de muchos casos, de muchas personas que, me pesa decirlo, lamentablemente se encuentran en prisión, ya sea por delitos menores o bien por un caso mal llevado, por incompetencia del Poder Judicial. Tenemos muchas personas que definitivamente no tendrían por qué estar purgando una condena en prisión. Hay otras modalidades para poder cumplir sentencias, para poder enfrentar esta deuda que tengan las personas que hayan cometido algún ilícito con la sociedad. En nuestro sistema de justicia no tenemos este último escalón que en otros países que tienen un sistema de justicia más avanzado existe, que es la reparación de daño, por ejemplo, cuando se cometen delitos de tipo patrimonial. Necesitamos hacer una refundación por completo de nuestro sistema penitenciario. El que tenemos no funciona y se convierten en semilleros de reclutamiento de grupos de crimen organizado. David, pero tú iniciabas con un primer punto que tiene que ver con crear más cárceles, cuando deberíamos de ir al revés, David. Deberíamos de crear menos cárceles o ir cerrando las cárceles en una mejor sociedad, porque sale caro. Y cada preso, ¿cuánto le cuesta al Estado? Es el esquema que manejó el gobierno de la Ciudad de México en los tiempos de Cuauhtémoc Cárdenas, con el cierre de algunos penales. El más conocido, sin duda, fue el penal que se encontraba en Iztapalapa, si no mal recuerdo, el penal de cárcel de mujeres, y que se convirtió con el tiempo en el penal, perdón, en la Universidad de la Ciudad de México. Sin embargo, esta situación que se puede aplicar en algunos estados del país no se puede generalizar debido a que tenemos problemáticas diferenciadas. Te pondría, por ejemplo, los estados en donde tenemos una homicidio disparada, Jalisco, Michoacán, Guanajuato. Ahí definitivamente no hay otra opción, se tienen que construir más cárceles, no hay manera de contener a los integrantes de las células del cártel Jalisco Nueva Generación, del cártel de Santa Rosa de Lima, del cártel de Sinaloa, que están en una pugna, en una lucha por el control de las plazas, y que el sistema penitenciario estatal pues, no está en condiciones de poder enfrentar esta marea de guerra. Habría que establecer ahí algunos diferendos, consiguiendo con tu comentario, en cuáles estados se pudieran instrumentar estrategias de reinserción educativa, social, laboral, y en cuáles definitivamente se tienen que construir más celdas. Sí. Digamos, sería un buen objetivo. La diferencia lo marca la realidad de nuestro país, con lo que tú decías, la presencia de los cárteles, la incidencia delictiva que está a la alza, aunque a veces se maneja una cifra distinta porque se compara con porcentajes y momentos distintos. Se tiene ¿tienes una cifra de las personas que están en las cárceles que mencionabas, que no tuvieron una defensa adecuada, pero que están allí? ¿Hay alguna investigación que lo revele? No, únicamente tenemos los reportes que nos dan las barras de abogados, las organizaciones no gubernamentales que se dedican a atender a personas de grupos vulnerables, indígenas, mujeres, personas de la tercera edad, que nos refieren constantemente y que nos permiten el acceso a las carpetas de investigación, en donde detectamos que en efecto se cometieron N número de irregularidades durante sus procesos y que lamentablemente se encuentran en prisión. Muchas personas de origen indígena que no tuvieron un juicio en su propio idioma y que no les permitieron, en consecuencia, gozar de un juicio en el que las personas pudieran defenderse ni tampoco tener acceso a los abogados. La carga que tienen los ministerios públicos, los jueces y magistrados para poder avanzar en las investigaciones es muy, muy grande. Se requiere también una modificación del sistema, de nuestro sistema de procuración de justicia. Lo cierto es que la cadena es muy grande, está casi todo por construirse en el caso de la justicia y la seguridad pública en México. No tenemos cifras globales, pero de los casos que conocemos de personas que están en prisión purgando por una sentencia injusta, me parece que son de los que atienden
los grupos de derechos humanos, más o menos la mitad de las personas que están en atención de estas organizaciones no gubernamentales que prestan su atención y su tiempo de manera gratuita para asesorar a personas en situación de vulnerabilidad. Sí, David, un problema gravísimo en nuestro país que debe de prestarse mayor atención, mayores recursos y sobre todo capacidad de quienes toman este tipo de decisiones para generar una buena estrategia. David Saucedo, muchas gracias por esta entrevista con el auditorio de Mega Noticias. Esperemos poder coincidir en lo futuro. Con todo gusto, Mitzi, me dio gusto saludarte y feliz año. Igualmente, gracias. David Saucedo, especialista en seguridad. Vamos a ir a la pausa, pero vamos a regresar con más. Ya están listos los deportes.